Dios les bendiga. Te acabas de conectar con tu canal de bendición. Ministerios Palabra de Unción presenta su programa Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y su segmento Exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Si te gustan mis videos, déjame tu like, suscríbete y corramos la voz. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente un saludo, un abrazo a la distancia en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro tema de hoy: la enfermedad más común y peligrosa que existe en todo el mundo y en nuestros tiempos actuales. Se le reconoce con el nombre de cáncer. Es nuestro tema de hoy. Podríamos decir que no existe una sola familia que no hubiese experimentado por lo menos un caso en cada núcleo familiar. Por ejemplo, mi propia madre fue víctima de esa terrible enfermedad, pero gracias a Dios, ella sobrevivió. Fueron aproximadamente unos 10 años de ese calvario, pero el Señor tuvo misericordia de ella y fue sanada por la misma mano del Señor. Fijémonos en algunas variedades del cáncer que existen. Por ejemplo, por el lado de la mujer, se pueden mencionar los más comunes: cáncer de mama, cáncer cervical, cáncer en el aparato reproductivo de la mujer. Era el caso de mi madre. Cáncer del colon, más común en el hombre que en la mujer. Cáncer hasta en los huesos, la sangre. Y para el hombre, cáncer de la próstata, cáncer en el hígado y hasta en el cerebro algunas veces. Pero el más mortal y letal es el que se riega en todo o casi todo el cuerpo. Muy bien, con esta mínima introducción que nos ayudará a comprender mejor el tema del cáncer que hoy les quiero compartir, le vamos a nombrar a nuestro tema cáncer espiritual. Y usted se va a dar cuenta por qué lo he nombrado de esa manera cuando vayamos introduciéndonos y adentrándonos adentro del video. Y para eso vamos a leer una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2 y versículos 1 al 3, que nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pregunta si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Les dejo aquí primero una pequeña y breve explicación del significado de estas 5 célebres frases que leímos en esta parte de la Biblia, pero se las voy a dejar simple y muy sencillo y básico, sin profundizar, para que lo podamos entender con mucha facilidad. Primero, empezamos con el número 1. Malicia es el deseo de hacer mal a alguien o de actuar de forma mala hacia otras personas, a escondidas y de una manera engañosa. Número 2. El engaño, acción o conjunto de palabras con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. Número 3. Hipocresía es aquella persona que sus dichos no van en consonancia con sus acciones, es decir, es alguien que finge ser. Y por supuesto, de esto siempre escucharemos a mucha gente que dice: yo no le hago mal a nadie. Esa gente son totalmente unos hipócritas.
4, la envidia, sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que desearía tener para sí sola algo que otra posee, tiene o le pertenece. Ahora el número 5, detracciones, murmuración, difamación, denigración de la reputación de alguien. Entonces, ahora sí ya tenemos un poquito de los ingredientes y significados y derivaciones de estas célebres palabras y sus acciones. Podemos considerar a esta pócima venenosa y dañina como lo hace el cáncer con el que Satanás ha envenenado a la humanidad. Por ejemplo, hoy es muy típico que en muchos programas radiales se anuncien los chamanes, y para eso ellos cuentan con sus propios cómplices. Cada vez que a un chamán le dan la oportunidad de hablar al aire con el radio oyente, o sea, el público que escucha esa radio, estas son más o menos las palabras que el chamán va a decirle a la persona que haga una pregunta. Le va a decir más o menos, si es un hombre así, le va a decir: amigo, a usted le echaron una brujería de maldad, gente que no lo quiere. ¿Por qué cosa? Por envidia. Y luego le dice: venga a verme para que yo el brujo. Pero los chamanes no dicen o usan la palabra brujo, ellos dicen el hermano de luz. Pero siempre se enfocan en la envidia. Entonces, si alguno de ustedes que me escuchan este video los han escuchado alguna vez, sabrán que lo que estoy hablando es cierto. Bien, hoy nos enfocaremos y concentraremos en una de las palabras que leímos, y es la número 4, la envidia. Es de lo que más está plagada y enferma nuestra sociedad allá afuera. Por eso escuchamos muchas veces en las noticias que un joven llegó bien armado a un plantel escolar y les disparó a mansalva a todo aquel que se le cruzó en su camino. Preguntémonos qué le había pasado a ese joven para que tomara tan repugnante decisión. Lo más probable es que tal vez tuvo antes algún altercado con alguien de ahí, y el envidioso no se aguantó y llegó según él a vengarse. También lo hemos escuchado algunas otras veces en otros casos, que en una empresa alguien que había sido despedido también llegó bien armado hasta los dientes y fue a matar a muchas personas que no debían nada. Pero a ese hombre endemoniado no le importó, no buscó quién la debía, sino quién la pagaba. Y esas son las tristes noticias que oímos muy seguido de dramas de la vida real. Y el común denominador de esas tragedias, siempre gente dolida por algo o envidiosa. Veamos también que desde el principio de la humanidad ya el diablo había infiltrado ese mal de la envidia en el corazón del ser humano, y el caso más típico es el de Caín y Abel. ¿Por qué mató Caín a Abel? Es la pregunta, y la Biblia nos da la respuesta, y fue indudablemente por envidia. Recordemos que la definición de la envidia dice que es un sentimiento de tristeza y de enojo, de desear para sí lo que a otro le pertenece o tiene. ¿Y qué tenía Abel? Que Dios vio con agrado su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda Dios no la vio con agrado. Esto se encuentra en Génesis capítulo 4 y versículos 3 al 8. Por eso Caín agarró el primer garrote que encontró y se echó al plato al pobre de Abel. Ni modo, dijo Caín,
así es la vida, entre menos burros, pues más solotes. Otro caso también donde hubieron disputas en grande manera por envidia, los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Los de Lot eran los más aborrascados y por eso Abraham tuvo que separarse de su sobrino, y si no, ahí hubiera habido una guerra. Génesis capítulo 13 y versículos 7 al 13. Otro caso que es imposible de pasar por alto es el de el rey Saúl y David. Nuevamente ahí presente la envidia del rey Saúl. A él no pudo soportar que David fuera homenajeado por el pueblo después de regresar de la batalla con Goliat. Una vez que Saúl tuvo la oportunidad, tenía a David a tiro, lo trató de atravesar con su propia lanza y trató de matar a David. David salió corriendo para salvarse de aquel ataque del rey Saúl. Primera de Samuel capítulo 18 y versículos 6 al 13. Luego tenemos otro caso muy mencionado también en la Biblia, la codicia que tuvo el rey Acab con la viña de Nabot. Ahí se llevó a cabo y se hizo presente la palabra que leíamos, detracción, que parte de su significado es la difamación contra de alguien. Buscaron un testigo en complicidad de la reina Jezabel y el rey Acab conspiraron para que se le diese muerte a Nabot, y así se quedaron con la viña de Nabot. En Primera de Reyes capítulo 21 y versículos 1 al 13, ustedes pueden leer eso en su casa. Y esto nada más por poner algunos pequeños ejemplos, y por supuesto el Nuevo Testamento no es la excepción con este mal del cáncer espiritual de la envidia. Ahora el apóstol Pedro le escribe a la iglesia para que se detenga este mal. Recordemos que Pedro no escribe cartas porque cartas son exclusivas, ya sea para una persona o una comunidad de alguna ciudad. Entonces, ¿qué es lo que escribe el apóstol Pedro? Se le reconoce como epístolas, son totalmente literaturas universales y abarca todas las iglesias que ya existían en aquel entonces. Por ende, estos males que leíamos de nuestra lectura ya se estaban expandiendo y propagando por todas partes. Entonces hoy nuestra pregunta del millón es para todos nosotros: ¿han sido ustedes o hemos sido víctimas alguna vez de la envidia en nuestras vidas? Y la respuesta es que sí, totalmente sí. Allá afuera, en el roce social que vivimos diariamente, definitivamente nadie podía quedarse afuera de ser tocado y alcanzado por este mal. Es inevitable, porque allá afuera el mundo perdido no conoce del amor de Dios. ¿Qué se puede esperar de ese mundo perdido? Que van como ovejas sin pastor, dijo Cristo en una ocasión. Y uno reconoce y sabe cuando le traen a uno envidia. Uno lo siente. No hay necesidad de que vaya alguien a que le tiren los caracoles, ni que le lean a uno las cartas del tarot, ni el signo zodiacal. La persona que a uno lo envidia pasa al lado de uno y se siente la mala vibra de esa gente mala. Ni modo, nuestra sociedad está enferma. A nosotros lo que nos corresponde es orar por ellos. No puede uno pagar mal por mal. Dice el Señor en su santa palabra: vence con el bien el mal. Pero, ¿saben? Donde no nos podemos quedar quietos ni hacernos de la vista corta es en nuestras propias congregaciones. Necesitamos inmediatamente señalar y denunciar el pecado. No podemos permitir que se propague el cáncer de la envidia, porque se va a expandir y extender y va a enfermar a mucha gente, va a enfermar nuestra familia, va a enfermar la iglesia y va a hacer estragos. Hoy
yo les hago esta pregunta a ustedes: ¿creen ustedes que ese mal exista en nuestras congregaciones? Fíjense que sí. Si no existiera, Dios no le hubiera dado ni motivado al apóstol Pedro a escribir esa palabra que leíamos, que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Por este mal de la envidia se han cancelado, se han destruido vidas, familias enteras, ministerios, proyectos donde Dios quería bendecir grandemente a su pueblo. Dijo el apóstol Pablo una vez, escribiéndole a la iglesia de los Gálatas, en su capítulo 5 y versículo 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumís. La iglesia de los Gálatas es el prototipo o estereotipo, el ejemplo vivo de cuando una iglesia desciende y se involucra en actividades pecaminosas de la carne, de las que habíamos leído en el libro de Pedro. Por eso hoy tenemos que ser objetivos y sanar y arrancar desde la raíz este mal que aqueja nuestras congregaciones. Ya no podemos más convivir con esta pócima nociva de la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones, que prácticamente representa a el cáncer. Si alguno de ustedes que va a ver este video es pastor, por favor, predíquele este tema a su congregación. Y si no es un siervo pastor, pues hagamos un autoanálisis de conciencia para ver cómo está nuestra vida espiritual, porque dice una escritura que el juicio empieza por casa. El texto dice: desechad. ¿Y qué significa eso? Es menospreciar, desestimar, hacer caso omiso, denunciar y no admitir, es decir, uniéndonos al desecho de toda malicia de maldad, a rechazar el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones. Fijémonos que los carteles que se unen a combatir el cáncer mundial dicen Día del Cáncer Nacional y Mundial, para concientizar a la sociedad a hacer algo para detener ese mal que aqueja a la humanidad. Hospitales como el St. Jude se unen a combatirlo. Les estoy hablando del cáncer físico. Y por supuesto nosotros no nos podemos cruzar de brazos sabiendo lo que está sucediendo dentro de nuestras congregaciones cristianas. Así es que yo he concluido con este tema del cáncer espiritual. Unámonos a combatirlo. Dios me los bendiga a todos. Sigamos adelante sin desmayar, porque la victoria es nuestra. Les habló su amigo y hermano en Cristo y servidor, Asbel Rosales, y hasta la próxima. Dios les bendiga.